Hola, nosotros somos el equipo número 12 y vamos a presentar la prueba de cono mecánico o dinámico. El equipo está integrado por Calvillo Mendiola Mario Alberto, Sánchez Chaltel David y Adán Valladares Cristian Ambrosio. Aquí podemos mostrar el índice de nuestra presentación. Comenzamos con el objetivo de la prueba. El objetivo principal de las pruebas de cono mecánico y dinámico en suelos es obtener información precisa y relevante sobre las propiedades geotécnicas del suelo. Esta prueba se utiliza en ingeniería con el propósito de caracterizar el suelo, pues permite obtener datos sobre la composición, densidad y otros parámetros físicos del suelo, datos los cuales son esenciales para comprender las propiedades mecánicas del mismo. Otro propósito es la determinación de propiedades geotécnicas, esto mediante la medición de la resistencia a la penetración del cono en el suelo. Con esto es posible obtener información sobre la cohesión, el ángulo de fricción interna y la compresibilidad del suelo, parámetros los cuales son fundamentales para el diseño de estructuras de cimentación y para predecir el comportamiento del suelo cuando se le apliquen cargas. También podemos identificar la estratigrafía del suelo, dado que las pruebas de cono permiten identificar las diferentes capas y con esto sus respectivas propiedades mecánicas. Esto es crucial para comprender cómo varían las características del suelo con respecto a la profundidad y cómo esto puede afectar a la capacidad de carga y la estabilidad de las estructuras. Las pruebas de cono permiten determinar la capacidad de carga del suelo, es decir, la carga máxima que el suelo puede soportar sin experimentar una falla o un asentamiento excesivo. Esta información es esencial para el diseño de estructuras. También con esto podemos planificar los proyectos de construcción, pues los resultados de las pruebas de cono proporcionan a los ingenieros y diseñadores datos valiosos que influyen en la planificación y diseño del proyecto. Esto incluye el tipo de cimentación, los parámetros que se van a utilizar para el análisis de las estructuras y también saber qué tan viable es el proyecto. Las pruebas de cono también permiten tener un control de calidad durante la construcción, dado que se pueden realizar diferentes pruebas en diferentes etapas para asegurarse que las propiedades del suelo sigan cumpliendo con los requisitos que se especifican en el diseño. Bien, la historia de las pruebas de cono mecánico y dinámico en los suelos tiene la raíz en la necesidad de comprender mejor las propiedades del suelo y el comportamiento, esto con la razón de tener un diseño seguro y eficiente de las estructuras. A lo largo de los años se han desarrollado diferentes técnicas y métodos para medir y evaluar estas propiedades. Y aquí mostramos un resumen más o menos de la historia de estos procesos. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los ingenieros geotécnicos comenzaron a darse cuenta de la importancia de conocer las propiedades del suelo. Esto para el diseño de cimientos y estructuras. Sin embargo, las herramientas y técnicas disponibles eran limitadas. Ya durante la década de 1930 se desarrollaron los primeros dispositivos de cono para medir la resistencia del suelo durante la penetración. Estos dispositivos eran rudimentarios y no eran ni precisos ni tampoco estaban estandarizados como los modernos, pero sentaron las bases de lo que son ahora las pruebas de cono. Ya en la década de 1950, el ingeniero sueco Siegfried Skepton desarrolló el Cone Penometer Test o CPT, que es una de las bases de las pruebas modernas de cono. Skepton realizó investigaciones sobre la correlación entre la resistencia a la penetración y las propiedades del suelo, lo que le llevó a la creación de curvas de correlación utilizadas en la interpretación de las pruebas. Ya en los 60s y 70s, la tecnología y los métodos se refinaron y se estandarizaron aún más. Los equipos CPT se volvieron más avanzados, lo que permitió misiones más precisas y la recopilación de datos a una mayor profundidad. En la década de los 80s y 90s se introdujeron mejoras en la adquisición y análisis de datos, y en estas décadas también se automatizó la recopilación de datos durante la prueba. Esto lo que hizo o lo que provocó es que las pruebas
de cono fueran más eficientes y también más accesibles. Y ahora, en el siglo XXI, los avances de la electrónica y la tecnología en los sensores, pues hacen que las pruebas de cono mecánico se vuelvan aún más precisas y fiables. Además, se desarrollaron algunas variables de la prueba, como son la prueba de cono dinámico o DSP, por sus siglas en inglés, que ofrecen alternativas aún más económicas y rápidas para la evaluación del suelo. Hola, mi nombre es David Sánchez Chaltel y voy a presentar el equipo para llevar a cabo las pruebas de cono mecánico y dinámico en suelos. Se utilizan equipos específicos diseñados para medir la resistencia a la penetración del suelo y obtener datos geotécnicos relevantes. Prueba de cono mecánico CPT con Penetration Test. Sonda de penetración. Esta sonda es el componente principal del equipo. Contiene el cono puntiagudo que se inserta en el suelo y sensores que miden la resistencia a la penetración y a la profundidad. Cono penetrador. El cono es la parte puntiaguda de la sonda que penetra en el suelo. Puede tener una punta cónica o una forma más específica, dependiendo de la variante de la prueba y de las características del suelo. Sistema de empuje. Para empujar la sonda en el suelo se utiliza un sistema de empuje que puede ser hidráulico, mecánico o neumático. Este sistema aplica una carga constante o una velocidad constante de penetración a la sonda. Sensores de medición. La sonda está equipada con sensores que registran la resistencia a la penetración QC y, en algunos casos, la resistencia local al fuste FS. También puede medir la presión en la punta del cono y otros parámetros. Equipo de registro y adquisición de datos. Los datos recopilados durante la prueba se registran y almacenan electrónicamente. Esto puede incluir la profundidad, la resistencia y otros valores medidos. Prueba de cono dinámico DSP, Dynamic Cone Penetration Test. Varilla con cono dinámico. En el DPC, una varilla metálica con un cono en su extremo se deja caer desde una cierta altura. La varilla y el cono están diseñados para ser resistentes y duraderos. Masa de impacto. Una masa metálica o un martillo deslizante se utiliza para dejar caer la varilla con el cono. La energía cinética de la masa de impacto se transfiere al cono y, posteriormente, al suelo. Escalas y marcadores. Se utilizan escalas graduadas y marcadores en la varilla para medir la penetración después de cada golpe. La cantidad de penetración se registra en función de la cantidad de golpes. Equipo de registro de datos. Los datos de penetración después de cada golpe se registran manualmente o de manera electrónica según el equipo utilizado. Estos datos se utilizan para analizar la variación de la resistencia con la profundidad. Ambos tipos de pruebas requieren un equipo específico para llevar a cabo la medición y adquisición de datos. La elección del equipo dependerá de las necesidades específicas de la prueba, las condiciones del sitio y las preferencias del laboratorio o la empresa que realiza la investigación geotécnica. Procedimiento. El procedimiento para llevar a cabo una prueba de cono mecánico y dinámico en suelos implica una serie de pasos específicos que deben seguirse cuidadosamente para obtener resultados precisos y confiables. Prueba de cono mecánico CPT con Penetration Test. Preparación. Se selecciona el sitio de prueba y se instala el equipo, el CPT en la ubicación deseada. Se asegura que el equipo esté nivelado y estable. Calibración. Se verifica y calibra el equipo antes de iniciar la prueba para garantizar mediciones precisas. Penetración inicial. Se inicia la prueba hundiendo la sonda en el suelo a una velocidad constante o a una carga constante. La velocidad se controla según los estándares y las condiciones del suelo. Registro de datos. A medida que la sonda penetra en el suelo, los sensores registran continuamente los valores de resistencia a la penetración QC y, si está disponible, la resistencia local al fuste FS. También se pueden registrar la penetración en la punta del cono. Identificación de estratos. Se registran los cambios notables en las propiedades del suelo, como cambios en la resistencia, la consistencia y la textura. Esto ayuda a identificar diferentes estratos en el suelo. Alcanzar una profundidad deseada. La prueba continúa hasta alcanzar la profundidad máxima deseada o hasta que el suelo sea demasiado resistente para continuar penetrando. Finalización. Se retira cuidadosamente la sonda del suelo. Análisis e interpretación. Los datos registrados se analizan para interpretar las propiedades geotécnicas del suelo, como la cohesión, el ángulo de fricción interna y la capacidad de carga. Procediendo con la prueba de cono dinámico, su procedimiento es bastante similar a la prueba de cono mecánico. En realidad se comienza igualmente con la preparación. Se selecciona el sitio de prueba y se coloca el equipo de DCP en el lugar deseado. Tenemos el mismo lugar, lo mismo. Lo que va a cambiar va a ser el equipo con el cual se va a realizar esta prueba. Aquí se va a proceder a colocar este equipo de DCP y se va a calibrar. Se verifica y se calibra el equipo antes de comenzar con la prueba.
Teniéndolo ya en el lugar y bien calibrado, procedemos a la penetración dinámica, que es realmente el sostener la varilla con el cono dinámico en posición vertical y se deja caer desde una cierta altura. La energía entonces del impacto se va a transferir al cono y al suelo. Esto es lo que va a causar la penetración precisamente. Esta penetración entonces procede a registrarse. Estos registros van a medir la cantidad de la penetración después de cada impacto utilizando escalas graduadas y marcadores en la varilla. Habiendo registrado este golpe, procedemos con la continuación de los demás. Este proceso se repite de agarrar la varilla, dejarla caer y medir la penetración después de cada impacto. Teniendo estos registros, se puede identificar los estratos, que al igual que el CPT, se registran estos cambios notables en la resistencia y la penetración, para identificar pues, qué tipo de suelo es el que estamos golpeando, y esto es lo que nos va a dar las pautas para poder identificarlo. Habiendo identificado esto, se puede finalizar la prueba, y esta realmente se detiene después de un número predefinido de golpes, o también cuando se alcanza una profundidad máxima. Teniendo ya todo esto, se procede al análisis, los cuales estos son los datos de la penetración y se analizan para evaluar la variación de la resistencia del suelo con la profundidad, y esto para obtener información sobre la estratigrafía del suelo. Es importante seguir los procedimientos de acuerdo con las normas y los estándares geotécnicos, esto para asegurar resultados precisos y confiables. Habiendo realizado esta prueba, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los parámetros que hayamos obtenido. Estos van a ser los resultados de la prueba del cono mecánico y dinámico en suelos, y estos proporcionan información valiosa sobre las diversas propiedades geotécnicas de este suelo. Estos datos son fundamentales para comprender el comportamiento del suelo y para el diseño seguro y eficiente de las estructuras de la construcción. Algunos de estos parámetros que se obtienen, pues realmente se dividen en los dos tipos de las pruebas, que para empezar con la prueba del cono mecánico, se mide la resistencia a la penetración, la cual es la resistencia que se mide en unidades de presión y proporciona una indicación directa de la dureza y resistencia del suelo. Este es un parámetro clave para evaluar la capacidad de la carga del suelo. También se mide la resistencia local al fuste, la cual es la resistencia alrededor de la parte cilíndrica del cono después de que la punta haya penetrado. Se realiza también para estimar la cohesión no drenada del suelo. Se mide también la presión de la punta del cono, la cual esta presión en la punta proporciona información sobre la resistencia a la penetración y la cohesión del mismo modo no drenada. También se obtienen parámetros como la profundidad de la penetración, en lo cual ciertos valores de resistencia o cambios en las propiedades del suelo. La profundidad es crucial para determinar esta estratigrafía y básicamente es el dato que rige sobre todos los resultados que obtengamos. Se obtienen también las correlaciones con propiedades geotécnicas, los cuales a partir de las curvas de correlación y relaciones empíricas también, se pueden realizar se pueden estimar propiedades geotécnicas como el ángulo de fricción interna, la cohesión y también la capacidad de carga del suelo. También la prueba del cono dinámico nos va a dar sus propios parámetros, que en realidad son similares, los cuales son la penetración del golpe, lo cual son la cantidad de penetración después de cada uno, y esto proporciona una medida de resistencia del suelo a través de esta profundidad. La variación también con la profundidad, los cuales los datos de penetración se utilizan para identificar igualmente la estratigrafía y las variaciones de las propiedades del suelo. Resistencia relativa del suelo, que es la resistencia que se infiere a partir de la cantidad de penetración, que sin embargo, este valor no es directamente comparable con los valores de resistencia absoluta. También se identifican las capas, las cuales se identifican por diferente consistencia, densidad y resistencia, según la variación en la penetración. Y en resumen, estos resultados proporcionan información sobre la resistencia, la cohesión, la variación de propiedades con la profundidad y la estratigrafía, y estos en conjunto son esenciales para la toma de decisiones informadas en el diseño de cimientos, carreteras, presas o cualquier otro tipo de estructura, también así como para evaluar la seguridad y la estabilidad de las construcciones. Bueno, finalmente tenemos un pequeño video en el cual muestra un poco lo que estuvimos explicando sobre en qué consiste y cómo se realiza la prueba a grosso modo, y básicamente para ver el equipo, cómo es que se coloca y de un modo un tanto simple, cómo es que se realiza la prueba.
Buenas, el día de hoy les voy a hablar sobre el uso del penetrómetro dinámico de cono para pavimentos de poca profundidad, norma en vías 172 del 2013. Bueno, lo primero que debemos hacer es el descapote. Hasta alcanzar la estructura por la que está compuesta el pavimento. El penetrómetro consta de una regla de 1 metro y una pesa de 8 kilogramos. El objetivo de este ensayo es hincar el cono y registrar el número de golpes versus la profundidad. Y bueno, a continuación les voy a mostrar un ejemplo de cómo se hace. Primero, llevamos la pesa hasta el tope y la dejamos caer libremente. Como podemos observar, nos dio una penetración, una profundidad de 16.5 centímetros en este primer golpe. Es importante tener en cuenta que si después de haber realizado 3 golpes la profundidad es menor a 1 centímetro, se debe evacuar el sitio del ensayo y buscar otro punto de perforación. Una vez obtenidos los datos del penetrómetro, podemos realizar el perfil de la estructura del pavimento e directamente con una correlación podemos hallar el CBR. Para finalizar, mostramos las fuentes con las cuales basamos la información presentada en esta exposición. Agradecemos mucho su atención.